Era el arquitecto Daniel Bonilla por el tiempo y la dedicación que está dándonos para calificar los proyectos de fin de carrera. Enseña en las universidades de los Andes y la Nacional, así que es un docente con amplia experiencia, como ya se habrán dado cuenta por sus comentarios. Y ahora lo dejo con ustedes para ver su obra. Buenas noches. ¿Se oye? Sí. Sí, yo no estoy oyendo bien. Bueno, yo lo que voy a presentarles hoy lo he titulado Premisas y tiene que ver un poco con lo que hemos venido viendo en estos días, y es cómo uno construye un pensamiento y cómo con ese pensamiento actúa. Y ese pensamiento finalmente viene del origen de lo que uno es, de la influencia de lo que uno ha aprendido con la vida y del oficio, con básicamente la sumatoria de otras condiciones. Entonces, la presentación la he partido como en dos grandes grupos. Un inicial donde muestra un poquito de qué se trata Colombia y qué es Colombia, desde la óptica muy de lo que compete al arquitecto y que nos afecta al arquitecto. Después les explico un poco los parámetros con que venimos trabajando, que tienen que ver con la palabra premisas, y al final les muestro unos nuevos parámetros o unos nuevos intereses que nos están generando, digamos, proyectos aproximados con otro nivel de conceptualización y de potencial. Entonces, esto es Bogotá. Bogotá, a diferencia, digamos, de lo que es Lima, es una ciudad que está colocada en el centro geográfico del país. Al estar colocada en el centro geográfico del país no tenemos mar, el mar está a 14 horas en carro, muy lejos. Pero es una ciudad análoga a Lima, es decir, este es un centro histórico, que tiene calles que bien corresponden a todo ese legado valiosísimo español del trazado de Indias, más las diferentes épocas históricas, y que justo cuando empieza a llegar a su perímetro en el centro histórico, se levanta, digamos, la parte, digamos, internacionalista de los años 60, con unos proyectos realmente singulares y bien logrados. Y después, pues, es una ciudad plana, ustedes ven, al lado de una gran montaña, y extendida, digamos, en un territorio que originalmente era un valle muy fértil, y un valle, digamos, comparado con los valles que ustedes conocen acá, como el Cauca, es un valle muchísimo más grande del territorio. Obviamente, dentro de eso ha habido intervenciones de todas las épocas, y algunas que seguramente ustedes en algún momento han estudiado, como los trabajos de Alfredo Salmona. Pero es una ciudad que sobre todo se ha constituido, y este es uno de los caracteres típicos de la ciudad. Es una ciudad que se ha hecho en edificios de mediana altura, con una utilización extendida del ladrillo que proviene de un grupo de arquitectos que hace 60 años visitó la obra de Álvaro Alto, quedó muy influenciado y empezó a hacer de una forma extendida este uso del ladrillo, entre otras porque Bogotá tiene muy buenas arcillas para esto alrededor de la ciudad. Entonces esta sería una imagen típica de lo que es la ciudad, pero esta es otra imagen típica de lo que es la ciudad, que es lo mismo que les pasa a ustedes, que les pasa a tantos países de Latinoamérica, y es la ciudad construida sin arquitectos, una ciudad con ciertas virtudes en comparación a la otra ciudad, con otro tipo de complejidades, pero que las dos cohabitan en paralelo. A nosotros esto nos ha interesado es porque finalmente de ahí hemos aprendido cosas. Y por lo mismo, en la oficina hacemos una serie de investigaciones, varias llevamos en paralelo, a veces unas las dejamos reposar y avanzamos en otras. Pero hicimos, por ejemplo, este plano de la ciudad que no existía, y era mirando qué era ciudad formal y qué era ciudad informal, sencillamente porque nos daba la curiosidad. Como lo hicimos nosotros, no es un plano documental técnico, es un plano realmente más aproximativo, apoyado en los practicantes que trabajan en la oficina. Y al final esto lo que nos dio es que más o menos un tercio de una cuarta parte de la ciudad se había hecho informal y otra formal, lo cual no necesariamente implica que sea cierto. Yo creo que al final quedó un poco desconcertado, porque pareciera que esto es poco comparado con lo que uno aprecia en la ciudad. Pero lo que era interesante de esto es que nos interesaba ver una reflexión de lo que pasaba en un sitio y en otro. Esto es una imagen de la ciudad formal, digamos, este territorio.
Y esta es una de las calles que produce la ciudad formal. Y entonces, al final, lo que es importante es que esto que ha sido hecho supuestamente por planificadores y arquitectos al tiempo, miren el tipo de calle que produce. Y en contraposición está esta que es la ciudad informal, muy parecido a lo que sucede acá, que produce este tipo de vida urbana, ¿no? Que produce una mezcla de usos, vida urbana muy intensa. Y claro, uno se pregunta, y lo analizamos desde el punto de vista del valor de vida urbana, pues yo prefiero mucho más esto que lo que produce, digamos, la formalidad, ¿no? Y tal vez porque la formalidad ha sido excesiva en segregar los usos, y entonces por lo tanto la formalidad mal entendida lo que ha visto es, y ha creído es en una ciudad monopropósito, monouso, que separa, digamos, las condiciones, que las condiciones de uso se mezcla y la vida urbana se da, digamos, por una segregación. Y ahí, digamos, por supuesto que hay un punto de reflexión para uno tomar. ¿Está sonando usted? Se queda el cambio. Bueno, dentro de esto hay unos personajes que a mí me han interesado muchísimo, con los cuales en algunas épocas hemos sido próximos y hemos apoyado procesos que han hecho, en otras épocas no. Pero digamos que esos alcaldes, aquí hago una secuencia de un periodo de alcaldes, que lo que me interesa con estos alcaldes es destacar acciones elementales. Los alcaldes en general tienen una idea, los gobernantes siempre quieren hacer la gran obra, la gran calle, la gran autopista, el gran hospital, pero lo que ha sido muy valioso en nuestra formación sobre política y sobre lo que esos políticos han hecho, justo se destaca con esta condición de alcaldes haciendo cosas elementales. Y entonces, a mí me encanta cuando dicen que en Colombia, y seguramente a ustedes también les pasa igual, hablan de que somos muy recursivos. Entonces, tal vez una de nuestras grandes cualidades es ser recursivos, ¿no? Y eso tiene que ver con la limitación, pero al mismo tiempo tiene que ver con la capacidad del ser humano de sobreponerse a sí mismo ante la limitación. Entonces, en este caso, voy a citar algunos ejemplos de estos señores que los considero absolutamente icónicos, en el sentido de lo que han aportado a la sociedad, con actos absolutamente elementales. Este es uno de los alcaldes, un señor que hizo una campaña por $2.500, quedó elegido alcalde, y él es un filósofo. Y como es un filósofo, fue una persona que intentó cultivar algo que se llamaba la cultura ciudadana, ¿no? Y era reflexionar sobre cómo los seres humanos deberíamos comportarnos con respecto a nuestra ciudad. Entonces él mismo se autodeclaraba héroe, pero era un héroe como casi que el Chapulín Colorado al mismo tiempo, o sea, un héroe jocoso. Y dentro de esto hizo cosas tan elementales como, por ejemplo, esta campaña que era enseñarle a los conductores de los vehículos que deberían parar y respetar las áreas de paso peatonal. Esto que es absolutamente básico y elemental, pues no se hacía. Entonces, con muy poco dinero, porque cuando este señor fue alcalde no, la ciudad estaba en bancarrota, sin embargo generó un altísimo impacto, ¿no? Y es que al final lo más poderoso de la política es que la política termina escrita en texto. Cuando termina, y un texto que puede ser de una página puede cambiar el destino de una sociedad, ¿no? Y eso realmente es un poder enorme. Por eso siempre creo que los arquitectos con más poder son estos señores, y los planificadores con más poder son estos señores. Esto es otra reflexión que hizo este alcalde. Había unos índices de violencia en la ciudad, los bares cerraban a las 3 de la mañana, y él planteó una política que se llamaba garrote y zanahoria, ¿no? O sea, garrote pegado y zanahoria como alimentario. Eso tiene que ver con los caballos, ¿no? Y entonces determinó que los bares se debían cerrar a las 11 de la noche. Hubo una gran polémica por los dueños de estos establecimientos, pero comprobó que al cerrar los bares a las 11 de la noche había los índices de inseguridad, de violencia y de accidentes bajaron radicalmente. Entonces él puso una condición y fue: si ustedes se saben comportar como ciudadanos, yo les doy más horas libres y les permito que los bares se cierren más tarde. Entonces lo que pasaba cada semana era que, dependiendo de los índices de la semana anterior, él permitía una hora más. Este movimiento pendulaba semana a semana, a veces a las 3, a las 2, después bajaba a las 11, etcétera, dependiendo del comportamiento ciudadano. Al cabo de un año, terminaron los bares
volviendo a abrir todos a las 3 de la mañana, pero con unos índices de comportamiento ciudadano reducidos al 50%, 50% de accidentalidad, 50% de violencia, etc., ¿no? Verificado. Y básicamente era porque él se había encargado de decirle a todo el mundo que fuera consciente en ese tema, ¿no? Que si salía a la calle no tenía que salir a la calle a agredir a la otra persona, sino que si se comportaba bien podía habitar una ciudad de una forma más sensata. Y nuevamente para hacer eso pues no se requiere de recursos, esto es sencillamente una cuestión filosofal. Después con otro alcalde tuvimos esto que ha sido una experiencia maravillosa para la ciudad. Bogotá es una ciudad casi del tamaño de Lima, con casi los vehículos que tiene Lima. Y se planteó que hubiera un día al año que no circulara el carro privado, solo el transporte público. Pero lo que fue interesante es que esta pregunta se hizo por plebiscito. Todos salimos a votar y el 76% de la población opinó que quería un día al año donde no hubiera vehículo particular. Y esto se estableció por un lapso de 20 años. Estamos por terminar en 3 años este lapso, porque esto pasó ya hace bastantes años. Y efectivamente la ciudad opera inicialmente una vez al año, sin carros. Hoy ya se hacen 5 o 6 días al año, se ha ido multiplicando. Pero lo que es impresionante de esto es que realmente uno encuentra que la condición ambiental, sonora y de polución de la ciudad cambia totalmente. Y al comienzo nadie todo el mundo se remitía a ir a su oficina y no tener reuniones porque consideraba complicado moverse. Hoy por hoy todos hacemos un día normal. Y de alguna manera lo que se ha cuestionado es realmente el valor de la presencia del carro privado en sociedad. Y esto mismo ha servido, por supuesto, a la campaña de estos señores que son 3 alcaldes que se han juntado en un partido, y obviamente esta discusión sobre los medios alternativos de transporte, la bicicleta versus el vehículo. Entonces hoy, producto digamos de estas reflexiones, tenemos 300 kilómetros de ciclovías permanentes en la ciudad, la llamamos ciclorrutas, y hace 40 años otro alcalde, o sea hace ya bastantes años también, decidió que los domingos se cerraban 300 kilómetros de vías urbanas para que existiera también se promoviera el uso de la bicicleta. Más o menos el promedio sale de 1,5 millones a 2,5 millones de personas en un domingo, y esto opera desde 7 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, digamos, hay ciertos actos de sensibilización que yo creo que tienen una inteligencia enorme y que al final corresponden sencillamente a instrucciones que se escriben en un texto. Después también hemos tenido la suerte, en el año 93 se creó esta ley. Esta ley sencillamente reglamentó que cualquier proyecto de carácter público debía ir a concurso. Esto, que es una práctica normal en Europa, pues en Latinoamérica es el único país que lo tiene, esta implementación de esta ley. Esta ley, pues al final, una ley que se escribió bien, y entre eso se escribió bien porque se estableció que habían 5 jurados, de los cuales 3 de los 5 jurados se nombraban por la sociedad de arquitectos. Eso garantizaba que el nivel del jurado que iba a escoger los proyectos fuera de buen nivel, independiente que a uno le gustara o no los resultados. Lo que uno sabía era que eran procesos honestos y que lo que se valoraba era la calidad. Entonces al final esto lo que ha producido es una cantidad de proyectos enormes. Puse aquí algunos gráficos, algunos son de nosotros, como este por ejemplo, pero todos son concursos públicos. Algunos proyectos que seguramente ustedes conocen, unos muy extendidos, digamos, en términos de la divulgación. Todos estos proyectos han sido concursos públicos. Esto pues lo que ha arrojado es que las oficinas que se han consolidado tienen que ver con el mérito profesional principalmente, y además se han consolidado oficinas de arquitectos muy jóvenes, como el caso del Orquidorama, que ellos han ganado el concurso cuando tenían más o menos unos 30 años, y este, que es un caso más interesante, es una biblioteca pública que la han ganado unos estudiantes que eran alumnos en la universidad y la han ganado a la edad de 22 años, ¿no? Y entonces al final son encargos públicos importantes que en general se realizan bien. El concurso público no sale a concurso si no está el dinero para construir, esa es la condición. Y entonces en general se garantiza que casi todo lo que se hace por concurso termina construido. Puede que la calidad no sea la mejor calidad, todavía uno podría hacerlo mejor porque la contratación pública es compleja, pero sin duda esto ha aportado muchísimo a la calidad y a la promoción, digamos, de la arquitectura en el país. Ahora, cambiando un poco de tema, dentro de ese contexto, nosotros lo que hemos hecho es construir un pensamiento que tiene que ver con unas ideas y unos intereses propios. Esos intereses propios los resumimos en un cuadro que hicimos hace unos años, y básicamente estos intereses, que los podría llamar yo como premisas o conceptos de diseño, son con los cuales constantemente hemos venido trabajando en los proyectos. Sin embargo, muestro el cuadro porque, si ustedes ven, hay unos vacíos acá, y es porque finalmente en algunos casos las condiciones típicas del proyecto, del cliente, de la forma de contratación, hace
que no podamos juntar todos estos parámetros y no los vamos a integrar necesariamente. Sin embargo, les voy a contar un poco en qué consisten estos parámetros. Hemos trabajado, de estos 6 que vieron, en realidad se agrupan en 3, les voy a explicar. Este primero es el que llamamos el lleno y el vacío. Y el lleno y el vacío corresponde a una reflexión muy sencilla al tema, digamos, de la urbanidad versus el edificio. Tuve la oportunidad de hacer, cuando era estudiante, nos permitían desde el tercer año escoger el tipo de materias que íbamos a ver, y estaba interesado en el urbanismo, entonces toda la semana con el urbanismo, después hice una maestría en diseño urbano, y después que me quedé trabajando unos años en Londres en la oficina de diseño urbano. Entonces finalmente lo que ha contribuido a esta formación es a que tengamos nosotros un trabajo con una alta sensibilidad sobre cómo el edificio se relaciona con la ciudad y cómo la ciudad se relaciona con los edificios. Y tiene que ver con esto, ¿no? Es un patrón de una ciudad que no conocemos, pero que entendemos que es lleno y que es vacío y somos capaces de capitalizar en la cabeza. Este es un patrón de una ciudad que sí conocemos, y entonces, claro, la pregunta es, ¿qué es más relevante, el vacío o el lleno? ¿Y cuál es el vacío y cuál es el lleno? Y sin duda, lo que es más relevante es lo colectivo, y eso no tiene discusión, ¿no? Entonces, nosotros con ese interés de primero lo colectivo y los elementos que integren a la ciudad, hemos intentado que los proyectos siempre reaccionen a esa condición. Este es un ejemplo, el Centro de Convenciones de Medellín, con un concurso de estos públicos que menciono. Este proyecto lo que hicimos era, el terreno que nos daban era este, pero ya existían todas estas preexistencias, que era el edificio de empresas públicas, el Teatro Metropolitano y el recinto ferial. Nosotros lo que teníamos era que desarrollar un centro de convenciones en este sitio. Fuimos al lugar y lo que vimos era que existía esta plaza absolutamente maravillosa, que seguramente también ustedes la conocen. Nos pareció que esto realmente era lo que tenía mayor valor. Por tanto, lo que hicimos fue una operación donde lo que pensamos fue el vacío y la relación del vacío como un elemento conector, y eso fue lo que nos dejó el espacio para poner el lleno, ¿no? Entonces, en esa operación lo que hicimos fue juntar el espacio de plaza de pies descalzos a través de una plataforma que pasaba por el proyecto y juntaba las diferentes arquitecturas y los diferentes usos. Y de esa manera, lo que se pretendía era que este no fuera un edificio cerrado, sino que fuera un edificio justo articulado con su entorno. De ahí, digamos, un edificio urbano. Al final la operación termina siendo este edificio, que si ustedes ven, en este caso es el nivel de la calle, y para ingresar estamos a 6 metros sobre este nivel, pero hay unas aproximaciones largas que permiten ascender de forma muy sutil, muy suave. Y al final esto es la cubierta de los usos de convenciones. O sea, aquí debajo están puestos talones que en realidad se semihundían, con unos taludes a 3 metros se hundían y se salían 6 metros hacia arriba, 6,50. Y entonces, por eso preguntaba un poco antes en el proyecto que estamos viendo, en realidad este es un techo que es un piso. O sea, esta es la cubierta de todos estos usos, pero en realidad este es el piso y es un piso urbano, ¿no? Y realmente el sentido de esto tiene que ver con lo que el proyecto deja y la arquitectura de lo que el proyecto produce, la materialidad inclusive, tiene un nivel de relevancia menor, ¿no? Y la relación importante es este, y lo que se diseña y realmente se cuida muchísimo es este espacio. De hecho, tomamos la misma materialidad que está en pies descalzos, hablamos con los autores de pies descalzos, les pedimos que pudiéramos repetir las bancas, los aportes para los árboles, etc. Y lo que hicimos fue empujar esa semilla que había en el espacio público y atravesarla a través de nuestro espacio público. Y estas son todas las aproximaciones. Y lo que es interesante de esta reflexión es que cuando hemos vuelto, estas son unas fotos cuando el proyecto estaba terminándose. Estos son unos restaurantes, o sea, no basta con hacer el espacio público, al espacio público hay que activarlo y hay que darle uso. Entonces, es importante que hubiera una serie de actividades de primer piso, restaurantes, hay unas oficinas, hay el ingreso, el gran pabellón de ingreso para el tema de convenciones, ¿no? Y entonces, esa relación entre el espacio que se deja más los usos que lo activan hacen que una calle funcione, que un espacio público funcione. Este puede ser el pabellón de ingreso. Y entonces uno pensaría que estas acciones solo se pueden hacer en campo humano. Este es otro concurso que hemos ganado, que es la Cámara de Comercio de Bogotá. Pero si usted lo ve, es un formato más pequeño, es un terreno de más o menos 600 metros, 800 metros, y está puesto en una esquina totalmente urbana de la ciudad, digamos, una esquina totalmente conectada. Y entonces ahí la operación que hacemos es sencillamente intentar que el primer piso
tenga un nivel de permeabilidad, un nivel de relación con la calle, generando un pequeño componente nuevo adicional a la calle como un balcón. Pero eso nos daba la posibilidad de que si yo subía, llegaba al primer piso del edificio, pero si yo bajaba, llegaba al primer piso del edificio también. Y eso permitió en el concurso que de un programa muy exigente en términos de metros cuadrados, pudiéramos liberar, porque al final lográbamos un nivel operativo de uso mayor. Que, por supuesto, producía una excavación un poco mayor, pero que lo justificaba la acción sobre la ciudad. Al final la acción es esta, o sea, es un elemento absolutamente elemental, es sencillamente un balcón que sube en paralelo con las vías urbanas y llega a las zonas de atención de la Cámara de Comercio. Esto pues en sección requiere cierta complejidad elemental, pero digamos más complejo que una placa horizontal, por supuesto, porque tenía que hacerse unas transferencias estructurales. Y aquí está el elemento de público que está arriba y el elemento de público que es este salón que por otro elemento que más atrás se baja y se accede. Es mi discurso de generar a través de una aproximación más o menos la idea de generar dobles primeros pisos. Y el edificio es esto, ¿no? Al final esta relación es una relación un poco más generosa, hay una escalera, una persona sube, deambula y llega a la esquina, una esquina un poco requerida, con un programa que era terriblemente exigente con respecto a los metros cuadrados que se tocaba poner. Entonces, esencialmente la reflexión tiene que ver con que cualquier edificio puesto en cualquier predio o en cualquier terreno, de alguna forma, si se mira cuidadosamente, puede aportar a la ciudad con acciones inclusive sencillas, ¿no? Con la forma como se pone una puerta, con la forma como se relaciona y se hace el año de ingreso. O sea, estas acciones sencillas sumadas son las que construyen la ciudad. Y este otro es un ejemplo de otro concurso que también ganamos, que era para un centro, en Colombia tenemos algo que se llaman las cajas de compensación, en la cual las empresas estamos obligados de afiliar a todos nuestros empleados y son centros de bienestar. Hay salud, hay áreas recreativas y deportivas. Estos son edificios de uso mixto. Ellos compraron un terreno que quedaba aquí en un barrio de autoconstrucción en Bogotá. Y lo que encontramos es que cuando vimos la macroescala, este terreno de este tamaño tenía una relación con el sistema hídrico, con la montaña, y entonces lo que nos llevó a concluir es que era importante que ojalá este proyecto dejara algo de espacio público a la ciudad, entre otras porque el contexto donde está localizado tiene muy poco espacio público. Lo que hicimos fue dejar entonces una plazoleta utilizando la mitad del terreno prácticamente, y construir y aglutinar todo el programa al fondo. Pero este programa tenía una característica, era un programa que demandaba hacer unas piscinas. Lo lógico y lo normal era que poner todas las piscinas por arriba. Nosotros lo que hicimos fue poner justo las piscinas debajo de la plaza. Entonces esta plaza tiene una característica y es que es una plaza de agua en una ciudad que tiene más o menos la temperatura de Cusco, Bogotá. Entonces digamos que hay una condición especial y es que es muy raro ver a alguien en vestido de baño y tuvo que generar unos tubos que estarían allí, los niños salen en el vestido de baño y se botan por unos toboganes que llegan a la piscina que está aquí debajo, y hay unas grietas en el piso para poder ver la piscina y unas mirillas para poder ver la actividad de agua, que es exótica en Bogotá. En Bogotá hay muy pocas piscinas por el camino. Entonces eso se convirtió en este edificio, este es el debajo de esta piscina que está ahí debajo, pero lo que demuestra es que la luz es súper poderosa. O sea, cuando yo abro un hueco acá, tengo más o menos 22.000 luces. Cuando tomo la luz por la ventana tengo más o menos el 10% de sus 22.000 luces. Entonces cualquier hueco que yo haga hacia la cubierta, que son estos huecos, permiten tener un nivel de iluminación como el de abajo. Es por eso hicimos jugar justo con esa condición. Y estas son algunas imágenes, estas son las mirillas, aquí ven una niña viendo las personas nadando allí abajo. Las piscinas son algunas de entrenamiento semiolímpico, otras son recreativas. Y este edificio pues tiene, digamos, lo importante es que al final el solar era este tamaño, el programa hubiera podido ocupar todo, pero al final lo que se hizo fue justo dejar este espacio, pero adicional al espacio una singularidad y era el tema del agua. Entonces hasta ahí esta reflexión sobre el lleno y el vacío, con estos listos de esa óptica. Hay otro tema que nos ha interesado, es el tema de la flexibilidad en la arquitectura. Uno de los cuestionamientos que siempre hemos hecho es ¿cuál es la naturaleza de la flexibilidad de la arquitectura? Y hemos encontrado que la flexibilidad de la arquitectura está mayoritariamente dada por el mueble, es decir, este espacio lo podemos cambiar cambiando las sillas.
pero este muro no lo podemos cambiar, la relación con el exterior, bueno, creo que aquí en estos 5 años cambió un poco, pero digamos que en general la arquitectura corresponde a cosas que están absolutamente enclavadas a la tierra y al suelo, y por lo tanto tienen una limitación de flexibilidad. Entonces nos pusimos a estudiar a través de otra investigación. Estas investigaciones, está claro, nosotros no somos academicistas, son investigaciones hechas para una oficina que hace arquitectura, entonces son investigaciones muy sencillas, no elaboradas como las investigaciones, digamos, académicas que se hacen en los entornos universitarios, son mucho más sencillas. Y aquí pues encontramos que había muchas formas de flexibilizar un espacio, y una de ellas es, por ejemplo, de interpretación. Otra, por supuesto, es el movimiento, y el movimiento, pues, hay diferentes tipos de movimiento y hay historiales. Al final, inicialmente el hombre era nómada, entonces sí hay una vocación por estas condiciones nómadas, y cosas tan sencillas como lo que tienen ustedes acá, que es a través de quitar una de las paredes, relacionar el interior con el exterior. Eso sí, entendiendo que en el caso colombiano la lluvia es fuerte, y entonces, aunque la temperatura no cambia, no somos estacionarios, por lo caso la condición de exterior hay que protegerla. Y otra que nos interesó muchísimo y que apareció con el proceso de hacer algunos proyectos era la idea de que las cosas cambian y inclusive se vuelven metamórficas, ¿no? Este es un libro que leí cuando tenía unos 10 años en el colegio, y sin duda me causó una fascinación, y lo mantengo presente y lo tomo como referencia. Entonces, por ejemplo, esta es la capilla del Colegio Los Nogales, donde lo que hacemos es justo, el cliente nos pide una capilla para 400 personas, después nos llaman y dicen que ya solo 200, después nos llaman y dicen que tal de 100. Y nosotros lo que hacemos es reflexionar en cómo podemos hacer una capilla que sirva efectivamente para las 100 personas, pero como se evidenciaba que querían también más personas, a través de un mecanismo que era quitar una fachada, pudiéramos hacer una operación que permitiera más personas. Entonces, lo que se hace es hacer una capilla que en su interior tiene unos elementos especiales, unas puntualizaciones que tienen que ver con el altar cuando la capilla se abre, o con el altar cuando la capilla se cierra. Pero en realidad, digamos, la operación que se hace es que esta capilla sencillamente lo que tiene es una puerta, sencillamente al abrirse como se abre cualquier puerta, sencillamente una puerta que abre, pues hace que este espacio interior fluya hacia el exterior. Este es el altar cuando la capilla se abre, y de ahí aparece la exploración sobre la idea de mutación, ¿no? Porque cuando la iglesia está cerrada, este es el coro y este es el altar, pero cuando la iglesia se abre, este es el altar y este es el coro. Entonces, de alguna manera, las condiciones naturales del espacio se cambian per se, es lo que llamo yo una mutación, digamos, de la condición del espacio. Entonces, ahí ya la conocen. Sol. Esta foto la he hecho de Gonzalo Sánchez. Y bueno, esto es un poco la operación, es sencillamente empezar a abrir un par de puertas, ¿no? Que finalmente permiten esa condición de que el exterior y el interior se relacionen, pero esto tiene un impacto en la forma de usarse. Esta es una capilla que cuando inicia el rito, los padres deambulan, ahí están sonando los coros, y deambulan y vienen y abren la puerta, y cuando abren la puerta hay una condición entre escenográfica y emocional que afecta, digamos, a todos los que están allí, porque verdaderamente se puede decir que es un acto emocional. Y dentro de esta misma óptica, después hicimos esta otra capilla, que es, de ahí lo que les digo sobre el tema de las premisas y cómo uno trabaja. Esta capilla es 100% idéntica a la anterior. O sea, son los mismos 3 principios aplicados, pero es aplicado en una condición diversa de paisaje. Aquí lo que hicimos fue poner un elemento en la mitad de una condición de montaña vecina a Bogotá. Hicimos varias cosas, digamos, contradiciendo el canon, digamos, normal de instalación de las capillas históricas. Lo colocamos en la parte baja de la montaña, lo colocamos atravesando de la parte alta y mirando hacia el occidente. Pero lo hacemos así porque justo lo que pretendíamos con una planta muy pequeña de 100 metros, que tenía una serie de espacios y de ambulatorios para llegar, lo que pretendíamos es que justo este cuerpo sirviera para ser cambiante, ¿no? Después hay consideraciones particulares, esta condición de esta textura
o esta piel, que ahora hablaré de las pieles, que es el tercer tema, la tomamos pues de este bosque que acaban de talar, es decir, de cosas que no se encuentra allí. La piedra la encontramos subiendo por la carretera hacia el lugar, que son casualidades gratas que finalmente, si uno mantiene una capacidad de observar con cuidado, pues las va potenciando. Y este es el elemento, así es cuando está cerrado, en una condición de penumbra, pero así es cuando está abierto, ¿no? Esta condición de correr el cuerpo, justo para hacer exactamente lo mismo que hacemos con la otra capilla. Entonces, insisto, esto lo que tiene interesante es que es un proyecto que el criterio es 100% idéntico al otro, sin embargo, en su apariencia es diverso, ¿no? Porque al final lo que es interesante es que si las hipótesis son expertas, uno las puede convertir formalmente de manera diversa. Pues es la operación en este caso, se corre el cuerpo, unas analogías con respecto, digamos, a esta idea, pero en realidad es un cuerpo que se desliza, es este cuerpo, que sencillamente es un cuerpo que sencillamente se desliza y se cierra o se abre. Pero esta foto tiene un truco, porque esta foto tiene un punto cómo se mueve esta capilla. Mira, esta capilla se mueve así. Vamos a ver, tiene su complejidad. 4 HP, 4 Human Power empujando para que se logre cerrar. Y claro, como el proceso de hacerse, esta es una capilla privada, en el proceso de hacer la capilla, el cliente nos expresó que le preocupaba porque habíamos especulado sobre poner motores y otras cosas, pero al final nos fuimos por la fuerza manual. Entonces el cliente que se sintió un poco preocupado aceptó que se hiciera. En el proceso nos equivocamos en varias cosas porque esto es ingeniería mecánica y aunque es muy sencillo, los ingenieros mecánicos todo el tiempo mueven cosas, estos gastos de arquitecto nos aterra. Pero nos equivocamos en que pusimos esta llanta muy pequeña, esta llanta es de este tamaño, y el problema es romper la inercia, o sea, el problema es que arranque. Una vez arranca, rueda fácil, pero hacer que arranque es difícil. Por tanto, el dueño compró este número para... Hasta donde sé no lo he usado, pero ahí está, ¿no? Bueno, el otro tema, y con estas premisas, es el estudio de la piel. En el estudio de la piel, recién nos graduamos que no teníamos mucho que hacer, hicimos estos muy legendarios ya. Y lo que hacíamos era, tomamos fotos cualquiera de la ciudad, inclusive fotos malas, y hacíamos la exploración de los baños, ¿no? Encontrábamos cómo se hacían los baños, ¿no? Y esto era por el gusto de hacer una exploración con respecto a la ciudad, ¿no? Respecto a una imagen, ¿no? Pero resulta que esta arquitectura es hecha por arquitectos, ¿no? Y esta otra arquitectura, esta no es hecha por arquitectos, le hacíamos lo mismo y producía una cosa muy diferente, ¿no? Entonces arroja esa magia de cómo un condicionante puede producir una condición tan diversa, ¿no? Y entonces esa condición tan diversa, unas pinturas de Alberto Salderraga, un arquitecto periodista colombiano, nos preguntamos era si la arquitectura, la única forma de relacionarse con el exterior tiene que ver con el vano, ¿no? Entonces la arquitectura son muros y vanos, y los vanos se llaman puertas o ventanas, pero y parecía que por mucho tiempo esta había sido la forma de relacionarse, y entonces nosotros nos preguntábamos si esta forma de relacionarse se volviera más equiparada, si yo la llevara al 50% de muro y al 50% de vano, al final, ¿qué es ese elemento? ¿Es un vano o es un muro? Y al final la conclusión es que es ambas, ¿no? Es muro o es vano. Pero después, si la reescalábamos, si pensábamos que ya no pensando en una pared de este tamaño, sino si la reescalábamos, pues llegamos a otros elementos de la arquitectura que han existido durante toda la historia de la arquitectura, que son las celosías, ¿no? Y entonces de ahí, cuando estábamos ahí, encontramos que había un mundo maravilloso que nos interesaba explorar, en que era justo esa relación de las piezas. Esto además nos surge solo en paralelo la escuela de Harvard con Silvetti. En el año 82 ya venía trabajando estos temas. Es que lo que es grandioso del conocimiento es que el conocimiento aparece a veces en paralelo, aparece a veces influenciado por alguien, o aparece porque de alguna manera te ha salido una pregunta, pero cuando la vas a consultar y a resolver, encuentras que hay muchas personas trabajando sobre estos temas. Entonces, ahora volvimos al mismo edificio, pero desde la óptica de la piel. Es decir, eso es, en este caso tomamos de premisa el arte cinético de todos los venezolanos que son vecinos.
Hicimos estas piezas, que son unas piezas de madera laminar, que incluso tenían sol de tarde, entonces lo que pretendía esta piel era justo matizar y mitigar la condición, digamos, del sol de tarde en el edificio. Y eran estas piezas curvas, y al final este es el negativo y este es el positivo, o sea, en realidad eran grandes piezas de, como si yo tomara, digamos, un elemento como este, y al cortarle así, entonces con esta pieza saco esto, que es una sola pieza. Al final cuando la reconvierto me sale esto, ¿no? Este es el positivo y el negativo, pero cuando lo pongo y cuando lo voy viendo desde la calle tiene una postura simétrica. Entonces así hicimos esta fachada que se hizo, al final siempre lo hacemos con unas tecnologías super low-tech, que además las resolvemos, pero en realidad después llega el constructor quien tiene una solución particular. Trabajamos muy de la mano con los constructores, al final son los responsables de que esto sea estable y se mantenga en el tiempo. Y entonces nosotros hacemos unas propuestas que ellos después las toman como base y las vuelven otra cosa un poco diferente a lo que nosotros pensamos. Cuidamos sí la magnitud de los elementos, pero la forma de cómo se hace, los que la piden son los que la hacen, y la hacemos con ellos. Y es interesante porque uno lo que piensa siempre cuando se realiza, en ese sentido el entorno de su país tiene esa gran virtud, es que uno puede trabajar muchísimo y moldear muchísimo lo que está haciendo ahora. Esto pues, es el interior con este elemento rotatorio, es una condición de sobresalto. Y después entonces, por ejemplo, hicimos era el ingreso, un promotor privado estaba desarrollando dos torres muy grandes, nos contrataron únicamente y quisiéramos el hall de ingreso. Entonces, queríamos trabajar nuevamente sobre la idea de una piel, pero una piel que no solo era exterior, sino que también tenía una condición interior, ambas cosas. O sea, piel que abraza, piel que recubre y piel que abraza. Y entonces, cuando fuimos a la obra, estaba este señor, lo llamamos, en cada país se llama diferente, en Colombia le llamamos boquillera. Es un elemento de aluminio, con el cual la persona hace. Vimos, claro, con este elemento podemos hacer un entrelazamiento, intentar repetir estos elementos. Lo que terminamos haciendo fue un ingreso, que es este elemento, que es bastante justo, una especie de tejido arquitectónico, que tiene esa condición de un aluminio anodizado natural mixto, y que tiene, digamos, la segunda torre ya está construida, que está acá, y esta es la primera torre que está en este momento terminando. Entonces hicimos un elemento que se encajaba ambas, con una condición neutra, y que tenía justo esta condición de dejar pasar la luz también desde los costados. O sea, al interior pasaba la luz, digamos, exterior a través, digamos, de estos caminos. Entonces, claro, hemos venido trabajando con la idea del hierro vacío, hemos venido trabajando con la idea de la flexibilidad y la mutación, y hemos venido trabajando con la idea, digamos, de estas piezas de molde. Y eso lo reiteramos y lo combinamos de una forma diversa en nuestro proyecto. Sin embargo, lo que le pasa a uno en el tiempo es que uno va encontrando también otras cosas. En este momento estamos empezando a trabajar con dos temas nuevos que posiblemente se van a fusionar con nosotros, pero por ahora están trabajando en aislado. Uno de estos temas lo llamo el dinamismo estático, que tiene la situación de y entonces el dinamismo estático lo que pretende es, con esa condición cinética que les hablé, es como elementos quietos de alguna forma tienen una relación dinámica con la persona que los habita y que los ve. Y eso es una cafetería que hicimos al colegio Nogales. Entonces, por el código sísmico nos recomendaban usar pantallas en L, que son más eficientes que una columna circular. Al final, el cálculo nos daba que podíamos hacer unos elementos muy esbeltos, pero que si los hacíamos en condición de L, pero además como el diagrama de sismo es variable, o sea, el sismo no, esto está muy bien si el sismo viene así, pero si el sismo viene así, el control está también, ¿no? O si viene así, es menos estable que si viene así. Entonces lo que empezamos a hacer era que cada una le íbamos rotando a 45 grados, e inclusive algunas las volteamos arriba hacia abajo, ¿no? Entonces la operación es básicamente eso, ¿no? Es tomar estas piezas, son columnas idénticas, y estas columnas idénticas, pues básicamente lo que pasa es que en el momento de posicionarlas, al reposicionarlas, generan una relación de inercia sísmica supremamente eficiente, ¿no? Y el edificio es esto, que es justo lo que está en la obra. Las columnas son una sola formaleta. Después en el proceso de ejecución tuvimos que hacerlas con un espesor mayor, y la razón era porque, aunque nos daba el cálculo que podían ser de 5 centímetros de espesor, no había forma de meterle el elemento estructural de refuerzo y hacer el procedimiento que eran de 4 de altura.
Solo que solo fue justo hacerlas en el ancho mínimo que el constructor garantizaba que si iban a quedar bien vaciadas, pues se vaciaban desde arriba hasta abajo. Por supuesto, estas columnas pues habitan también el interior del espacio. Esto al final es una cafetería que se reconvierte también en un auditorio. Y claro, aparecen temas que son bellísimos y es como el objeto vaciado se le imprime una textura. En este caso quisimos jugar con la diagonal en vista de que el elemento giraba y en vista de que el elemento no era ortogonal. La formaleta es una formaleta de madera tradicional. Y el otro tema que estamos empezando a trabajar es sumatoria. Hemos hecho históricamente muchos monovolúmenes de gran masa y lo que estamos intentando es estudiar qué pasa si intentamos que el volumen se parta en piezas, ¿no? Y cómo esas piezas sumando. Entonces, una prueba que hicimos fue con el edificio de primaria del Colegio Anglo, nuevamente arcilla, pero lo que hacemos es que trabajamos primero sobre esta base de esta unidad. El colegio tiene 6 pulsos por grado, entonces la unidad es el pulso, pero si lo repito 6 veces logro un grado, y si lo repito esas 6 veces, la repito 4 veces, logro 4 niveles, que eran los 4 niveles que se requerían para el edificio de primaria. Y entonces el edificio justo es esa condición, más unos elementos complementarios como la biblioteca, la parte de toda esta sumatoria de piezas. Cada pieza está suelta ahí en sí misma y están hiladas básicamente por las condiciones de circulación que son los que las conectan, ¿no? Son, digamos, estos elementos que los hacen. Y en esto, adicionalmente, trabajamos un poco. Este es un típico proceso de estos colegios que van haciendo un edificio y hay arquitecto existente que se va reemplazando poco a poco los procesos selectivos. Entonces, a este colegio le estamos haciendo ahora un nuevo edificio, que no voy a mostrar, pero es que cuando se termine, este edificio se quita, que es el edificio matemático. Pero este edificio adicionalmente lo que tenía era esta condición de cada 6 módulos le dábamos un módulo de color, que era el espacio colectivo, al cual le intentamos aplicar un mobiliario apoyado ya en una empresa de interiorismo que trabaja con nosotros a veces, y era un elemento que tenía una significancia de color particular por nivel, que eran 4 niveles, y un mobiliario, digamos, que permitía una mayor flexibilidad de lo que típicamente se consigue en una aula. Este creo que es un video, pero vamos a ver si lo puedo hacer. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.